naturaleza que establecen y hacen la diferencia en aquellos que doblan rodillas delante de ti, Padre. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque tu favor se ha inclinado a nuestras vidas y aunque no lo merecemos, tu gracia, tu amor y tu sangre nos han redimido y nos han declarado en el cielo hijos de Dios. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos darte las gracias por cada situación, cada momento, cada experiencia que a nuestra vida ha llegado. Ponemos a tus pies nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, Padre, y rogamos, Padre, que intervengas en nuestra historia y cambies nuestra historia para la honra y la gloria tuya, Padre. Bendice tu palabra. Desafíanos a vivir conforme la norma divina, Padre. Que tu palabra pueda ser puesta en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a desarrollar un tema esencial para nuestra vida. El tema que vamos a compartir es, hermano, hablando y caminando por la fe. O sea, vivir según la palabra de Dios. La fe es vivir según la palabra de Dios. Es creer en el Señor y es vivir conforme a lo que nuestro Dios ha expresado en su palabra. Hablando y caminando por la fe. Vamos a ocupar un tiempo bastante amplio en este tema porque no se puede desarrollar en una sola reunión. Vamos a estarlo tocando bastante porque es sumamente importante que entendamos este principio. Hermano, la iglesia, el cristiano, el hijo de Dios tiene que aprender a vivir por la fe. Tiene que hablar fe, tiene que caminar en fe, tiene que establecerse por la fe. Solamente así, hermano, vamos a tener una vida que agrada al Señor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, cuando dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero su fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario Gloria sea al Señor. La palabra fe se deriva del hebreo emuná y tiene un significado profundo y sobre este significado vamos a desarrollar todo el tema. La palabra emuná tiene 4 significados, tiene mucho más, pero he escogido 4 que son de la palabra fe, que es emuná, que significa creer, fidelidad, obedecer, firmeza y lo que dice Hebreos, convicción. La fe que Dios quiere desarrollar en nosotros, la fe por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, la fe que forja la iglesia, es una fe, hermano, que cree, es una fe fiel, es una fe que obedece, es una fe que nos hace mantenernos firmes y da a la iglesia y a cada hombre que se acerca a Dios convicción. Por eso dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando el escritor del carácter
del que está revestido el hombre que ha puesto su esperanza en Dios. No estamos hablando de una persona religiosa, no estamos hablando de alguien que ha tomado a la ligera su vida cristiana. Estamos hablando de alguien, hermano, que ha creído en Dios. Ojo, solo eso, hermano, es radical y tendría que cambiar nuestra manera de pensar. Ojo, creer en Dios, el creador de todo, el creador de nosotros, se ha acercado a nuestra vida por medio de Jesucristo y ha plantado en el corazón una pequeña palabra que es fe, la emuná. Cada hombre que se ha acercado a Dios es llamado, hermano, a vivir conforme a la palabra de Dios. De hecho, hermano, según la palabra, tenemos una fe capaz de mover montañas. Según la palabra, tenemos una fe capaz de mover montañas. El problema, hermano, es que no sabemos cómo utilizarlo. O sea, tenemos un poder, se nos ha delegado un poder. El problema, hermano, es que no hemos sabido cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque normalmente ligamos nuestra fe a nuestras emociones. Y si nuestra fe descansa en nuestras emociones, nuestra fe va a fluctuar. Nuestra fe no tiene que descansar en nuestras emociones, por el contrario, tiene que estar por encima de ellas. Entonces, ¿dónde descansa nuestra fe? Nuestra fe tiene que descansar en la palabra de Dios. Las emociones simplemente tienen que ser testigos de la obra de Dios en nosotros por medio de la fe. Por eso, hermano, es que a veces nos cuesta creer lo que la palabra dice que somos nosotros. Cuando Jesús dijo que le podemos decir a ese monte, muévete y échate en el mar, el Señor no estaba exagerando, estaba poniendo en nosotros un horizonte amplio y poderoso de lo que la fe puede generar y producir en nosotros. El problema es que, como les digo, basamos nuestra fe en nuestras emociones y por lo general, hermano, utilizamos la fe solo para alcanzar nuestros planes y nuestros deseos, no para hacer la voluntad de Dios. Porque, hermano, para hacer la voluntad de Dios y para agradar a Dios, hermano, necesitamos fe. Por eso dice el versículo 6. Pero sin fe, sin la emuná, es imposible agradar a Dios. La forma de agradar a Dios es a través de una vida de fe que descansa en la palabra, que se alimenta de la palabra, que crece por la palabra y que, hermano, es dirigido por el Espíritu Santo. Porque, hermano, lo que activa la palabra es la fe y la fe se alimenta de la palabra. O sea, la palabra sin la fe es letra muerta, no tiene mayor propósito. Pero si la palabra, hermano, le aplicamos la fe, o sea, creer que lo que está escrito ha sido dictado por la voz de Dios, por el corazón de Dios, eso cambia toda nuestra manera de pensar. No es un libro con buenos consejos, no es un libro de filosofía, no es un libro de moral, es un libro que habla de la verdad del Eterno, habla de la verdad de Dios y tiene como propósito cambiar mi mente, mi corazón y mi forma de vivir. Una vida, hermano, ordenada conforme a la palabra de Dios es el deseo de Dios. No hablamos de una vida religiosa, no hablamos de una vida que se apoya en sus emociones, no. Hablamos de una vida simple y sencilla que le cree a Dios. Este es un desafío. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es algo que va creciendo. Ahora, ¿en qué descansa la fe? Porque no se trata de cuánta fe tengo, sino en quién descansa nuestra fe. Y eso es lo que hace la diferencia. Todo ser humano en este mundo tiene fe. Pero ¿cuál es la diferencia a la fe de la Biblia? Que nuestra fe es una fe viva, porque no descansa en un lugar, no descansa en una doctrina, no descansa en una filosofía, sino que descansa en una persona, nuestro Señor
Jesucristo. Y ahí, hermano, cambia todo el concepto que se ha aprendido o que se tiene de lo que es la fe. La fe, hermano, descansa en Jesucristo. Entonces, Cristo viene a ser el fundamento de nuestras vidas. Hermano, Cristo viene a ser la piedra angular de nuestras vidas. Es la roca sobre la que estamos edificando nuestra vida. Es todo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo creo eso, hermano, comienzo a caminar en autoridad. Comienzo a caminar bajo la gracia de Dios. Y comienzo a ver que lo que era imposible, en el nombre de Dios, todo es posible. Pero no es una frase, como digo, que se apoya en las emociones. No, descártelas. No. Las emociones simplemente van a validar nuestra fe. No es que mi fe está apoyada en las emociones, porque normalmente la fe religiosa se apoya en las emociones. Algo que me agrada, algo que me gusta, algo que entiendo, algo que deseo. No. La fe descansa únicamente, como les dije, en la revelación de la palabra de Dios. Volvamos al texto, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene dos piernas: certeza y convicción. Para caminar en la vida cristiana necesito certeza y convicción en la persona de Cristo. Si en algo, hermano, usted no tiene que dudar, es en Jesucristo. Él es Dios. Hoy en día, la persona más atacada, la persona más puesta en duda en las redes y en otros grupos religiosos, es la persona de Cristo. Oiga lo que oiga, hermano, apóyese en la palabra. Le van a querer mover el cimiento de su fe, van a querer poner en duda a Jesucristo. Alguien se le va a acercar y dice: búsqueme en la Biblia que diga que Cristo es Dios. El que diga explícitamente que Cristo es Dios. No solo hay uno, hay miles de evidencias que explícita, directa y fundamentalmente declaran que Jesucristo es Dios. Desde esa declaración, usted y yo nos separamos del resto del grupo de personas que tienen fe, pero no una fe viva. Y eso, hermano, es lo que usted tiene que consolidar y guardar en su corazón. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Recuerde, hermano, Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías a quien le busca con la fe. Todo aquel que busca al Señor con fe recibe respuesta. Tenemos que empezar a generar y a caminar con certeza y con convicción. Si nos falta una de ellas, vamos a andar no tan firmes en la vida. Necesitamos desarrollar una fe, hermano. Ahora, no es mi fe, no, es mi fe en Cristo. Ojo, no es que diga yo tengo fe, no. Mi fe en la persona de Jesucristo. Porque si yo digo yo tengo fe, estamos hablando en forma religiosa. No, mi fe descansa en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, y se alimenta por la palabra de Dios. Tome en cuenta, hermano, que la fe es el eslabón que nos une con el cielo. Y ese eslabón tiene que ser firme, fuerte. Pueden faltarnos muchas cosas, mas no nuestra fe. Es el eslabón que nos une al cielo. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible. Sin fe se rompe toda comunión. Sin fe se rompe toda relación con Dios. Y caeríamos en el gobierno de la religión y en el gobierno de nuestras emociones y pasiones. Tenemos que aprender a dar pasos de fe. Tenemos que aprender a caminar con certeza y con convicción. Miren lo que dice el versículo 2.
O sea, muchos no solo lo oyeron, sino que lo aplicaron en su vida. ¿Quiénes? Los antiguos, verso 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para vivir una vida que agrada a Dios, no está hablando de obras, está hablando de un buen testimonio. Estamos hablando de vivir por la fe. ¿Qué es de vivir por la fe? Es descansar en el Señor, es esperar en el Señor, es alimentarse de su palabra. Dios no está buscando gente fuerte, Dios está buscando hombres y mujeres de fe. La fe, hermano, se consolida en un corazón débil que reconoce su necesidad y su dependencia de Dios. La fe nos transforma, hermano. En la medida que nosotros vamos caminando por la fe, el propósito de Dios se va cumpliendo. Mira lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos. Nuestra mente se abre, nuestro espíritu se abre, nuestro razonamiento se abre. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿qué dice? De lo que no se veía. Lo eterno, hermano, dio vida a lo temporal, a lo físico. Lo de más valor es lo que no vemos. Nuestra vida es temporal porque está basada por lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Pero Dios quiere que demos un paso más allá y veamos las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque esas son eternas. Y cuando Dios nos creó, hermano, no nos creó para que viviéramos 70 años aquí en la tierra y terminó todo. No, hermano. Cuando Dios nos creó, estaba pensando pasar con usted y conmigo una eternidad, en la cual, hermano, la vida del hombre va de gloria en gloria. ¿Dónde comienza nuestra gloria? Con una simple declaración: fe, vivir para Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo avanza la fe en nosotros? Porque yo creo en Cristo, y en la medida que mi fe va creciendo, en la medida que me voy alimentando de la fe por la palabra de Dios, ocurre algo en nosotros. Miren lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, allá en los cielos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, es importante que nos veamos como Dios nos ve. No necesitamos vernos como nosotros nos vemos o como nos ven nosotros. A los ojos de Dios, si yo estoy en Cristo, ¿qué soy? Nueva criatura. Mis errores, mis defectos, mi humanidad no la ve Dios. Él está viendo a Cristo que está siendo formado en nosotros. Cuando yo me entrego a Jesucristo, comienza un trabajo de transformación. Por eso dice, de modo que si alguno está, significa, de modo que si alguno permanece o se ha entregado a Cristo, nueva criatura es. Es alguien que está siendo formado a la imagen de Dios. Es alguien que está siendo transformado por el Espíritu Santo. Hermano, estos cambios no los hacemos nosotros, ni porque nos portamos bien, o porque somos buenas personas, o porque hacemos obras. No, simplemente porque hemos venido a su presencia y nos hemos entregado y hemos reconocido que Cristo es Dios. Ahí comienza la transformación. Comienza no haciendo, sino declarando. Toda obra de Dios comienza
cuando declaramos la palabra. Usted es salvo porque declaró la palabra. Usted crece porque declara la palabra. Porque, hermano, la vida y la muerte están en poder de nuestra boca. Yo puedo dar palabras de vida o puedo dar palabras de muerte, dependiendo de dónde estoy. Porque, hermano, o estoy en Cristo o estoy sin Cristo. Y eso va a hacer una enorme diferencia. Miren lo que es el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, en esta tierra, ¿qué somos? Según versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando Cristo comienza a formarnos, nos da un título: embajadores de Dios. Aquí en el país hay muchas embajadas. ¿Y cuál es la función de un embajador? Representar su país. Está el embajador de Estados Unidos, representa su país. Está el embajador de Canadá, representa su país. Está el embajador de la China, representa su país. O sea, cada embajada representa su cultura, el idioma, y todo lo que ellos son. Ahora piensen un poquito más grande. Si somos declarados embajadores, ¿qué estamos representando? Al reino de Dios. Somos embajadores, como dice aquí, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y cuál es nuestra misión? Dar un mensaje al mundo: reconciliados con Dios. De hecho, hermano, en nuestras oraciones, esta tiene que ser una de las cosas que tenemos que incluir. Señor, que mi familia se reconcilie contigo. Señor, que mi hijo se reconcilie contigo. Señor, que mi esposo se reconcilie contigo. Señor, que Boca de Prusia se reconcilie contigo. Que mis vecinos, mis amigos se reconcilien contigo. Porque, hermano, Dios no nos ha dado el ministerio de la condenación, sino el ministerio de la reconciliación. O sea, la intercesión y el clamor. Y en esa dinámica, hermano, se va desarrollando la obra de Dios en nosotros, que somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios. Hemos sido puestos, hermano, en esta tierra con una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas. Siempre en 2 Corintios, miren lo que es el versículo 4, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Miren lo que dice. ¿Cómo tenemos que vivir? Si somos embajadores de Cristo, ¿cómo tenemos que vivir? No mirando las cosas que se ven. ¿Por qué, hermano? ¿De dónde entra la depresión? Al ver y oír las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y usted y yo, hermano, fuimos hechos para la eternidad. Usted y yo tenemos el mensaje de la reconciliación para la eternidad. Hermano, nuestra posición es especial, no por nosotros, sino por el que vive en nosotros. Y ahí comienza la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, declarando, creyendo, reconociendo y entendiendo que Cristo mora en nosotros. Aunque muchas veces no lo aparentemos, aunque muchas veces nuestras acciones digan otra cosa, aunque muchas veces nuestras palabras digan otra cosa, hemos sido declarados hijos de Dios, y eso no lo va a cambiar nada. El enemigo va a querer ensuciar y manchar nuestro nombre, pero en la medida que yo voy creciendo en la fe, voy entendiendo, hermano,
que la obra no es mía, es de Dios en mí. Miren lo que dice el versículo 7, siempre en el capítulo 4. Pero tenemos, ¿qué dice? Este tesoro, ¿a dónde? En vasos de barro. ¿Qué somos nosotros en la tierra? Vasos de barro, con una pequeña diferencia. Hay un tesoro dentro de nosotros. Hermano, usted a los ojos de Dios vale mucho. A los ojos de Dios somos importantes. Quizás para el mundo no valgamos nada, mucho menos para el diablo, pero para Dios somos algo especial. Y aunque seamos vasos de barro, a Él no le importa eso. Ha puesto en este vaso de barro, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como les dije al principio, Dios nos ha dado el poder de mover montañas. ¿Cómo comienzan a moverse esas montañas? Número 1, creyendo. Porque es un desafío. Ahora, si yo veo ese versículo con mis emociones, no se puede. Pero si yo veo ese versículo inspirado por el Espíritu Santo, hermano, las cosas van a cambiar. ¿Y cómo comienza? Declarándolo. Cuando nuestros hijos pequeñitos nos ven a nosotros, nos ven como los gigantes, ¿verdad? Como aquellos que lo pueden todo, ¿verdad? Y los niños han aprendido que todo lo que pidan, su papá se los puede dar. ¿Por qué? Porque ellos pueden. Pues algo así, en una dimensión mucho más amplia, es nuestra relación con Dios. Usted ha creído en Dios, entonces ese creer en Dios revela el poder de Dios en nosotros. Usted no le va a decir, Señor, que esa montaña se mueva. No, usted lo va a declarar. ¿Por qué? Porque ha creído en Dios y comienza a caminar con certeza y convicción, de una manera natural, creyéndolo. Ahora, pero todo lo que hagamos tiene un propósito. Si alguien está enfermo, ¿cuál es el propósito? Que Dios sea glorificado a través de una palabra de sanidad. Entonces, en la medida que yo voy entrando en lo sobrenatural de Dios, todo lo imposible, todas las limitaciones de este mundo van siendo apartadas. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, nosotros, hermano, entienda esto. Nosotros no tenemos poder. Cristo en nosotros hace la diferencia. Entonces, yo tengo el poder. No. Yo simplemente soy el vaso. Hermano, la fe sirve para que Dios me use y exprese a Cristo. Para que yo sea una nueva criatura. ¿Qué significa una nueva criatura? A imagen y semejanza del Señor. De hecho, ese era el diseño que Dios tenía en el Génesis. Cuando Dios lo hizo a usted y me hizo a mí, ¿qué es lo que dijo? Hagamos al hombre, ¿qué dice? A nuestra imagen y semejanza. Cuando un hijo nace, hermano, y los familiares ven al niño y dicen, ¿cómo se parece al papá? Y dicen, ¿cómo se siente el papá? Pobrecito, el papá es feo, ¿verdad? Entonces, pero el papá se siente contento, ¿por qué? Porque el hijo se parece a él. ¿Cómo logro yo tener la imagen de Dios en mí? ¿Cómo me parezco a Él? Por medio de la fe. No por obras, sino por medio de la fe. Y a veces Dios permite que cometamos errores o que caigamos simplemente para que entendamos que es solo su gracia. No soy yo, no es porque me porto bien o porque yo lo merezco. No, hermano, es la obra de Dios. Por eso Él nos llama vasos de barro. Versículo 8, que estamos, ¿qué dice? Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando Cristo llega a nuestra vida, algo tiene que morir en nosotros. ¿Y sabe qué es? Nuestra carne, nuestro yo tiene que morir para que la vida de Cristo se manifieste. De hecho, mi carne, el yo, fue crucificado en la cruz, ya no tiene autoridad. Quiere decir de que mi carácter ya no tiene autoridad sobre mí cuando Cristo está en mí, que mis palabras ya no tienen autoridad sobre mí, sino que Cristo tiene. Todo lo que antes me gobernaba es retirado, es destruido por la persona de Cristo. Aunque mi carácter esté ahí, ya no me gobierna. Aunque mis palabras estén ahí, ya no me controlan. ¿Por qué? Porque hay un poder en mí que está creciendo. Y en la medida que yo dependo de Cristo, la carne va perdiendo autoridad, va muriendo. Y vamos siendo liberados y transformados a la imagen del Señor. Y repito, este no es un proceso de nosotros, es una obra del maravilloso Dios en nosotros. Estar en Cristo, hermano, esto es algo maravilloso. Estar en Cristo significa estar bajo cielos abiertos. Estar en Cristo significa que el favor del cielo está para nosotros. Como diciéndolo humanamente, pida lo que quiera. Si tiene a Cristo, pida lo que quiera. Si no tiene a Cristo, ¿qué va a pedir? Si no tiene a Cristo, la gente no va a pedir, le va a reclamar, se va a enojar y se va a enojar con Dios, porque no lo entiende. Porque para entender a Dios tengo que tener a Cristo. Para poder tener acceso al favor de Dios tengo que tener a Cristo. Porque toda la complacencia y el favor y la bendición del Padre desciende por medio de su Hijo. Si tiene a Cristo, hermano, pida lo que quiera. Todo lo que es conforme al deseo de Dios, no conforme a nuestros deseos. Porque no le va a decir, Señor, quiero un helicóptero. ¿Y para qué quiero un helicóptero, hermano? O sea, vamos a pedir conforme al Espíritu. Vamos a pedir, hermano, su gracia. Vamos a pedir, hermano, su sanidad, su provisión, su protección. Vamos a pedir que su presencia se mueva en nosotros. La fe, hermano, es el pilar de nuestra vida cristiana. La fe desata el poder sobrenatural que está en nosotros. Solo necesitamos creerlo para poder, hermano, vivir como lo que dice la palabra de Dios, hijos de Dios. Por eso Hebreos es una voz que resuena, un eco poderoso que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que vivir cada día descubriendo lo que Dios ya nos ha dado, que es una vida sobrenatural, una vida donde Cristo se manifiesta con poder y gracia para bendición de nosotros y para honrar y glorificar a nuestro Padre en los cielos. Amén. Padre celestial, gracias. Tú eres nuestra esperanza, nuestra alegría, Señor. Te amo, Señor, y te necesito.